la primera conferencia del programa a cargo del doctor Christian Duverger, quien nos presentará el evento que lleva por título 1520, de la noche triste a la segunda carta de relación. Hernán Conquistador, Cortés escritor. El doctor Duverger es doctor por la Universidad de París de la Sorbona y profesor de la Cátedra de Antropología Social y Cultural de Mesoamérica en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de la misma ciudad. Fue consejero cultural de la Embajada de Francia en México y se ha dedicado al estudio del México prehispánico y colonial por más de 30 años, así como ha realizado varios trabajos de campo en el ámbito de la arqueología y la antropología en México y en América Central. Ha colaborado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Entre sus publicaciones se encuentran La flor letal, economía del sacrificio, El origen de los aztecas, La conversión de los indios de la Nueva España, Mesoamérica, arte y antropología, Agua y fuego, arte sacro indígena de México en el siglo XVI, El primer mestizaje, la clave para entender el pasado mesoamericano, Cortés, la biografía más reveladora, así como Crónica de la Eternidad. Señor Gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, representado por Adriana Camarena. Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, Presidente Municipal de la Ciudad de Guanajuato, representado por Antonio Borja. Doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector General de la Universidad de Guanajuato. Y maestra Ana Sara Ferrer Borges, presidenta de la Fundación Cervantina Eulalio Ferrer, representada por la doctora Mari Carmen Rodríguez. Licenciado Onofre Sánchez Menchero, director general del Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato, director del Coloquio Cervantino Internacional. Licenciada Ángela Piedad González Castorena, coordinadora de proyectos culturales del Museo Iconográfico del Quijote. Estimados amigos, en 2020, los organizadores del Coloquio Internacional Cervantino habían decidido celebrar la figura de Cortés escritor con motivo de los 500 años de la segunda carta de relación, inmenso éxito de la imprenta del siglo XVI y obra fundadora de la literatura de la Nueva España. Luego se invitó una imprevista pandemia con su séquito de prohibiciones, de incertidumbre, de miedo amplificado por los gobernantes del planeta. Se paró el vuelo de los aviones, se vaciaron las ciudades, se encerró la gente, se suspendió la actividad del mundo. Tuvimos que posponer el 30º Coloquio Internacional Cervantino. Intentamos buscar una fecha al final del 2020, no fue posible. Intentamos organizar el evento en mayo de 2021, tampoco lo permitió la situación sanitaria. Es cierto, no quedamos inactivos en estos tiempos perturbados y hay que hacer hincapié en la publicación del libro Cortés Escritor, selección de ponencias de los precedentes coloquios, ilustrado por Emiliano Gironella, que salió en noviembre del año pasado. Pero es una victoria poder celebrar hoy nuestro coloquio 2020 en presencial en esa magnífica ciudad de Guanajuato. Lo debemos a la resiliencia de los organizadores, a su profesionalismo y a la determinación de los ponentes inicialmente invitados, que tuvieron que reorganizar sus agendas
para poder estar presentes hoy en este elegante Teatro Juárez. Me es grato agradecer a todos los que han proporcionado su apoyo a esta manifestación, en particular el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Instituto Estatal de la Cultura, representado por la licenciada Adriana Camarena, y la Universidad de Guanajuato, aquí representada por su rector general, doctor Felipe Guerrero Agripino. Evidentemente, quiero comenzar saludando a todos los ponentes. Marie-Danielle de Melas, Mónica Salmón, Sergio Berlioz, Christopher Domínguez Micael, Emiliano Gironella Para, Patrick Johansson Querodren, Humberto Morales Moreno, Philippe Olé-Laprune, Manuel Ramos y Miguel Sugasti. Quiero decirlo, todos son personalidades de primer rango, expertísimos en su campo de especialidad. Representan instituciones de gran prestigio: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la Universidad de la Sorbona, París III, la Universidad de Navarra en Pamplona. Desde sus orígenes, el Coloquio Internacional Cervantino ha sido un coloquio literario donde siempre se habló de literatura y en particular de literatura hispana de la época de Cervantes, a caballo entre el siglo XVI y siglo XVII. Este año asociamos actualidad con tradición. En el contexto de conmemoración del 5º centenario de la llegada de Cortés en México, esta edición 2020-2021 está consagrada a la exploración de un tema apasionante: México, 1520-1521, historia y ficción, los tratamientos literarios de la verdad. No solo vamos a cuestionar las fuentes mismas, hispanas, indígenas, mestizas, pero también el uso que se hizo del tema de la conquista a través de los siglos en la literatura y las artes. Por eso quisiera saludar la presencia entre los ponentes invitados este año de un artista plástico y de un músico. Ambos han elaborado obras vinculadas con el tema cortesiano. La serie de 12 cuadros del artista Emiliano Gironella se encuentra en exhibición en una sala del Museo Iconográfico del Quijote que vamos a inaugurar en la tarde. Y no dudo de que el diálogo entre literatura y arte enriquecerá el debate de modo muy novedoso. Por fin, me gustaría agradecer al público que nos acompaña de manera presencial o virtual. Su presencia simboliza el interés que despierta en el país el tema de la fundación de la nación mexicana y constituye un preciado apoyo a la labor de investigación a la que se dedican los académicos y al trabajo de creación que desarrollan los autores y los artistas. Yo pensaba intitular mi ponencia de hoy del buen uso del escaupil, pero finalmente eso no dice nada a nadie y es demasiado esotérico. Entonces puse otro título con 2 fechas, y Hernán Conquistador, Cortés escritor, y 2 fechas, 1520 de la Noche Triste a la segunda carta de relación y 1546 de la invención de la Nueva España a la redacción de la Historia Verdadera. En la efeméride del 5º centenario de la llegada de Cortés a México,
1520 se relaciona con un evento trágico, la Noche Triste. Pero no podemos olvidar que esta fecha es también la de la redacción de una obra literaria de alcance mayor, la segunda carta de relación de Hernán Cortés. La fecha tiene sus dos vertientes, la histórica y la literaria. Por eso, si me lo permiten, voy a introducir un poco de historia en este coloquio literario. De hecho, la génesis de la escritura de la segunda carta nos es perfectamente conocida. La podemos describir como un caso prácticamente clínico. Así, este desvío por la historia nos proporciona datos precisos que desvelan desde el interior el proceso de creación literaria. Como se sabe, Cortés entró en México Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519 sin librar batalla, caminando por la calzada de Tlalpan, a caballo, al paso, escoltado por una muchedumbre indígena, compartiendo asombro y curiosidad. El primer contacto corresponde con lo que esperaba Cortés. El pequeño grupo de españoles es aceptado por Moctezuma y su primer círculo. Este éxito, que todo le debe a los talentos diplomáticos del conquistador, no perdura mucho, apenas una semana. Rápidamente se fisura el frente de la aceptación y para tener un elemento de control, Cortés se apodera de la persona del tlatoani. Los españoles lo tienen encarcelado en su propio palacio. Eso no impide el rechazo de la presencia de los hombres barbados por varios señores indígenas. Cuauhpopoca, señor de la ciudad mexica de Nautla, cerca de Veracruz, rehúsa la alianza con los españoles y asesina a 2 de los embajadores de Cortés. Este pide su cabeza y el cacique es quemado vivo en la plaza central de México. Cacamatzin, señor de Texcoco, sobrino de Moctezuma, manifiesta su desacuerdo con la política pro-castellana de su tío y lanza una campaña electoral para sustituirlo. Hernán obtiene su destitución y el tlatoani nombra en su lugar a uno de sus opositores, su hermano Quisquiscatl, exiliado en la corte del señor mexica. Pero esa política de intimidación no puede funcionar a largo plazo. Entre los mexicas, la presencia constante de los tlaxcaltecas al lado de los españoles se vive como una ofensa. Están heridos en su amor propio. Un día, Moctezuma, enardecido, le exige a Cortés que se vayan de Tenochtitlán todos los españoles. El conquistador sale de su reunión conmovido. Toda su estrategia de integración se venía abajo. No tuvo que esperar mucho para entender la ira de su presunto amigo Moctezuma. Acababa de llegar Narváez a Veracruz, con 1,200 personas, 18 barcos, 80 caballos y 20 piezas de artillería. Y venían los recién llegados con mujeres y niños. Dar la acogida a 500 chichimecas blancos y solteros era una cosa. Sufrir una invasión era un asunto de otra índole. El primer evento podía integrarse en el marco de la cultura prehispánica. El segundo correspondía a un proyecto de colonización exterior. La llegada de Narváez, mandado por el gobernador de Cuba por pura envidia, sin la menor autorización real, sin el visto bueno de la audiencia de Santo Domingo, golpeaba la empresa cortesiana. La presencia de esposas españolas echaba por tierra toda la perspectiva del mestizaje soñado por Cortés.
Y el hecho de ver a Narváez, violento jefe de guerra, verdugo de los taínos de Cuba, encabezar la expedición, tenía su significado: la promesa del aniquilamiento de los nativos de México, tal como ocurrió en Santo Domingo y en Cuba. Todo lo que Cortés quería evitar. Lo que percibía Hernán también lo entendieron los indígenas. Además, Narváez actuó sin dimulación. Se presentó en Zempoala como el nuevo dueño del territorio, un territorio todavía sin conquistar. No existía alternativa para Cortés. Tenía que abandonar la gran Tenochtitlán para ir a combatir a Narváez en Veracruz. Pero hay que entender que el tenue y sutil contacto que Cortés había sido capaz de construir con el mundo indígena se está esfumando a partir de la llegada de Narváez. El hilo de la confianza está roto. Se conocen los pormenores de la victoria del capitán general sobre las tropas de Narváez, pero no se hizo hincapié en el contexto de esta batalla, donde los 300 hombres de Cortés vencieron al millar de soldados de Narváez. Se ha apuntado el trabajo diplomático de los emisarios del capitán general, la eficiencia de sus espías, la valentía de su tropa, el impacto del oro que compró las conciencias, pero se ha ocultado un hecho simbólico de alta trascendencia. Narváez había instalado sus reales en la ciudad de Zempoala, que Cortés conocía perfectamente. El capitán general toma la decisión de combatir el 27 de mayo, que corresponde al domingo de Pentecostés, y de iniciar las hostilidades de noche. Ya queda claro el lado atípico de Hernán. No titubea en romper la tregua dominical y, lo que es más, la de una fiesta de guardar. Y para poner la sorpresa de su lado, sin respeto por las prácticas en uso, encabeza el combate de noche bajo el diluvio de una onda tropical. Hasta ahora podemos interpretar los preparativos de la batalla según parámetros tácticos, pero Cortés va más allá. Después de la caminata de acercamiento, al momento de iniciar el ataque, el cronista Cervantes de Salazar describe lo que parece un detalle, pero no lo es. Cito: aquí todos pararon un poco a vestirse los escaupiles por entrar más descansados. Eso es en un capítulo del libro 4 de la Crónica de la Nueva España de Cervantes de Salazar. A decir verdad, no conozco ningún comentario sobre este fragmento. Hay una explicación: nunca entendimos a Cortés. ¿De qué se trata? La palabra escaupil es la versión castellanizada del náhuatl Ixca huipili, esa suerte de cota de malla hecha de algodón, el algodón se dice ixcatl, que es la versión mesoamericana de la armadura. ¿Qué nos dice Cervantes? Que Cortés, el Cervantes, no el Cervantes del Quijote, pero el Cervantes de Salazar, cronista de la conquista de Nueva España. ¿Qué nos dice Cervantes? Que Cortés en este instante pide a sus hombres vestir el ixcahuipili de los guerreros aztecas. Quizás existe una ventaja técnica. Caminar con un escaupil no hace ruido. En realidad, bajo la lluvia, no sé si el atuendo era muy apropiado. En verdad, lo que está aquí en juego no se puede reducir a la búsqueda de una superioridad táctica. Con el escaupil, Cortés transforma de hecho sus soldados en guerreros autóctonos. La batalla no se va a librar entre dos facciones de españoles, sino
entre un bando de invasores extranjeros y otro constituido por ocupantes ya integrados, ya mestizos. Técnicamente, este artificio permitía a los habitantes de Zempoala no confundir sus aliados cortesianos con los partidarios de Narváez, de cota brillante bajo la luna. Pero hay más. Cervantes de Salazar prosigue su descripción. Ya que todos estuvieron armados de los escaupiles y otras armas, que de nuevo tomaron, como leones hambrientos, deseosos de la presa, viendo lo mucho que importaba el vencer, en buen paso y concierto, sin bullicio alguno para que no fuesen sentidos, se fueron acercando a las casas del pueblo. El texto dice los escaupiles y otras armas. ¿Cuáles son esas otras armas a las que se refiere el cronista? El autor nos proporciona la explicación en el capítulo anterior. Cortés repartió a todas 3 escuadras 70 picas más larga que 38 palmos, con hierros de ajeme que de encina las había mandado hacer, con los cuales, más que con otra arma, hizo la guerra y alcanzó la victoria. Vemos una vez más a Cortés del lado indígena. Esas armas secretas que conocemos muy bien por estar perfectamente pormenorizadas en las descripciones de la noche triste, fueron concebidas por los nativos. Se trata de picas largas de más de 7 metros con una punta de obsidiana o de pedernal muy afilada. Las utilizaron los mexicas para poder permanecer fuera del alcance de las espadas españolas. Es cierto, Cervantes habla de hierros de ajeme. El jeme mide aproximadamente 15 centímetros. Y la historia verdadera aclara que Cortés había pedido a los chinantecos fabricar puntas de cobre. Pero es más probable que la mayoría de las 250 picas mencionadas en la historia verdadera de fabricación autóctona llevaban puntas de pedernal. El conquistador Francisco de Aguilar, que confirma, dicho sea de paso, el uso del escaupil, habla de unas picas largas tostadas capaces de perforar una pared de adobes de parte a parte. Así Cortés creó la sorpresa. Sin artillería, inoperante bajo la lluvia, los soldados de Narváez se vieron incapacitados con sus espadas y sus lanzas cortas frente a las picas largas de las huestes de Hernán, vestidas de escaupiles. Conocemos el final de la historia. Cortés se apodera de Narváez y desvanece cualquier resistencia de su tropa, mezclando magnanimidad y intimidación. Pero lo que se había disimulado es que Cortés venció bajo el asta del mestizaje. La batalla de Cortés contra Narváez no es una lucha de egos, ni una rivalidad de intereses, como a veces se ha presentado. Este reencuentro cristaliza el enfrentamiento de 2 visiones, el choque de 2 filosofías. A través de su triunfo militar, conseguido gracias al escaupil, Cortés logró imponer sus ideas, las del mestizaje. Habiendo incorporado a su tropa a los soldados del bando derrotado, el vencedor de Narváez se apresura en volver a México. Pero el camino de regreso presenta rasgos alarmantes. Cortés no consigue apoyo alguno de parte de los indígenas. Ningún pueblo ofrece comida como anteriormente solía ser. El conquistador recibe en camino la noticia de la rebelión mexica. Después de un desvío a Tlaxcala para asegurarse de la validez del acuerdo pactado con la gran ciudad de los volcanes, Cortés camina hacia Texcoco. Como dice Gómara, halló la tierra o despoblada o alborotada.
Al entrar por el norte, por la calzada de Tepeyac, percibe la hostilidad en las miradas de los habitantes. Unos lanzan invectivas y hasta amenazas de muerte. La situación ha dado un giro inesperado. Cortés se enfrenta a una circunstancia perdida. Logra llegar con su tropa hasta su cuartel en el corazón de la ciudad, junto a la Gran Pirámide, donde lo recibe Pedro de Alvarado. Al descubrir la magnitud del desastre, se enfada con su alcaide, culpable de la matanza del Templo Mayor, y con Moctezuma por haber traicionado su pacto. Descubre aterrado que la detención del Tlatoani había perdido su eficiencia y ya no ofrecía ninguna protección. El conquistador estaba convencido de la inalterable sacralidad del jefe de los mexicas. Descubre que el poder mesoamericano no conlleva ninguna esencia, ninguna trascendencia, sino cristaliza la expresión de una relación de fuerza. Esta revelación es de buen augurio para el futuro, porque ello le abre a Cortés las puertas del poder en México, pero por el momento hay que salir vivo de la trampa. Cortés intenta una negociación de último recurso. Al pedido de una asamblea de dignitarios mexicas, libera a Cuitlahuatzin, lo llamamos Cuitlahuac, pero la C es un error, es Cuitlahua o Cuitlahuatzin, señor de Iztapalapa, hermano de Moctezuma y prisionero a su lado, a cambio de 2 días de tregua para poder organizar su salida. Pero apenas liberado, Cuitlahua es electo Tlatoani en lugar de Moctezuma todavía vivo, pero desde ahora destituido. Sin demora, el flamante soberano emprende la más feroz de las batallas contra los españoles. Cortés intenta controlar la situación, se apodera nuevamente del estratégico Templo Mayor, pero no puede resistir la continua presión indígena sumamente organizada. Moctezuma, desposeído de sus funciones y de su autoridad, muere de una pedrada. Cortés hace 3 tentativas para huir. Su cuarta tentativa es la buena, la de la noche del 30 de junio, la que Gómara calificó de triste noche. Y observemos que ninguna fuente, es un comentario mío, y observemos que ninguna fuente del siglo XVI proporciona tal fecha. La manejamos todos, la fecha del 30 de junio. Incluso yo, desde el siglo XVIII, siguiendo a Clavijero. En realidad, tanto Gómara como la historia verdadera ubican la noche triste el 10 de julio. Y Gómara emplea una fórmula algo extraña, 10 de julio del año de 20 sobre 1500. Y la edición Princeps de 1552 da 10 de julio, pero escrito en letras. Y tanto la edición Princeps de la Historia Verdadera de 1632 como el manuscrito de Guatemala dan a 10 del mes de julio en letras, lo que elimina la lectura día 1 de julio con la abreviatura con el pequeño o para primero. Entonces, eso es una reflexión, lo que significa que finalmente, la única cosa que no investigué sobre Cortés fue la fecha de la noche triste y esa fecha del 30 de junio, que es en el dominio común y no tiene ningún fundamento, y es un cálculo que hizo Clavijero, y revisé el cálculo de Clavijero, puede ser, pero podemos también tener otra lectura. Eso es un comentario para nuestras certezas históricas, lo que significa que siempre tenemos que investigar. Regresamos a la noche triste. La huida no termina en Tlacopan y tampoco se detiene en Los Remedios. De hecho, la batalla
encarnizada dura días y días que fueron de desesperación, de angustia, de sufrimiento. Y otra vez la salvación vino de la propensión al mestizaje de Cortés. Como el capitán general, herido, perseguido, hostigado, logró vencer a los mexicas y sus aliados. ¿Cómo sobrevivió a la derrota? Tenemos los elementos para entenderlo. Primero, hay que aclarar que la famosa batalla de Otumba no tuvo lugar en Otumba, sino al oeste de la ciudad, en Teotihuacán. Los mexicas saben que Cortés va a intentar dirigirse hacia Tlaxcala y la ruta norte pasa por Teotihuacán. Allá los guerreros de Moctezuma están esperando a los españoles derrotados con la certeza de que podrán aniquilarlos. Malinche observa que está presente el Tlacatecatl del ejército azteca en ondas arriba de la pirámide que llamamos hoy Pirámide del Sol. Claro está, en 1520 el sitio está abandonado, la pirámide está recubierta de tierra, pero conserva su poder histórico. Y doña Marina explica a Cortés el simbolismo que tendría el derrocamiento del jefe del ejército. De todos modos, ¿qué pueden hacer 400 españoles heridos y traumatizados contra 100.000 guerreros autóctonos? No titubea Cortés. Requisiciona a uno de los pocos hombres válidos que quedan, un tal Juan de Salamanca, y los dos cabalgan con la energía de la desesperación hasta la cumbre de la pirámide. Cortés encabrita a su caballo sobre las ondas del jefe supremo del ejército mexica y arroja el Tlacatecatl al suelo. Su compañero lo decapita y Cortés se apodera del distintivo Apanecatl que identificaba su alta función. Como se sabe, esta hazaña pone fin a la batalla y todos los guerreros indígenas abandonan el campo de batalla. A primera vista, entendemos que el capitán general se apoderó del poder mexica al capturar el Tlacatecatl con sus armas, su chimalí y su apanecatl, que son su rodela y su penacho. Más allá de las palabras, los textos dicen una cosa más, una cosa sumamente simbólica. Muere el Tlacatecatl decapitado. El texto de Cervantes dice: apeóse Salamanca, cortóle la cabeza, quitóle la bandera y penachos. Es muy sencillo, pero cortóle la cabeza. En el mundo mesoamericano, la decapitación es un ritual de sacrificio reservado a las mujeres. Ahora bien, Cortés, desde su regreso de Zempoala, recibía perpetuas invectivas que calificaban a los españoles de mujeres, lo que en la sociedad de la época era el mayor insulto que se la podía proferir a un guerrero. Al degollar al jefe del ejército, Cortés devuelve el agravio a sus adversarios y pone de manifiesto su conocimiento de los códigos autóctonos. Sabe lo que hace y lo hace a propósito. Asimismo, gracias a Malinche, conoce el valor de los trofeos entre los indígenas y se tomará el tiempo en lo alto de la pirámide para despojar a los jefes mexicas de sus divisas de plumas, botín que será recibido como asombro por los caciques de Tlaxcala. Cortés se vuelve un tepehuaní indígena. La milagrosa victoria de Teotihuacán, ¿qué se dice de Otumba? La palabra es la victoria que se dice de Otumba, lo que significa que no tuvo lugar en Otumba, pero en Teotihuacán, pero que se dice de Otumba. Entonces, no compensa la derrota de la Noche Triste, pero demuestra que Cortés es capaz de proyectarse en la sociedad indígena
se apega a sus ritos, adopta un comportamiento más mestizo que castellano. Personalmente me inclinaría en pensar que Malinche fue su consejera en la materia y sus análisis concordaron perfectamente con el estado de ánimo del conquistador. La llegada de la tropa de Cortés a Tlaxcala es una salvación ficticia. Es cierto, los expulsados de la Noche Triste reciben un apoyo comedido de parte de las autoridades tlaxcaltecas, pero el frente está ahora fracturado. Si Maxixcatzin sigue defendiendo la alianza con los españoles en contra de los mexicas, Xicotencatl encabeza una línea de oposición dura, favorable a un pacto con los enemigos de ayer, los enemigos mexicas, para lograr la eliminación física de los hombres de Cortés. De hecho, para los caciques de Tlaxcala, tenía sentido concluir una alianza contra México con los españoles, con la esperanza de que se transformarían en vencedores. ¿Qué significaría ahora pactar con los vencidos? ¿Cuál sería la ventaja? A su llegada a Tlaxcala, Hernán es un hombre perdido, abandonado por los tlaxcaltecas y por los suyos, abandonado por la suerte. El problema más urgente lo tiene Cortés con su tropa, con las heridas, con el cansancio de los combatientes, con el oro perdido durante la huida, con la humillación del fracaso militar. Hundido en la ausencia de perspectiva, frente a la esperanza aniquilada, el capitán general aislado se encuentra en un callejón sin salida. Varios grupos formulan quejas y Cortés recibe un requerimiento formal, bien escrito, debidamente fundamentado. Todos quieren irse pronto a Veracruz en espera de posibles barcos. La desmoralización es total. Cortés no puede hacer más que aceptar su derrota. Decide, pues, hablar con su tropa. Para sus adentros, él sabe que su discurso será una rendición. Pero pasa algo. Al tomar la palabra, se da cuenta que su oración sigue un rumbo autárquico. De manera absolutamente inconsciente, sus palabras se acomodan para expresar un deseo profundo de seguir luchando. Se oyen palabras tales como engrandecer, perseverar, triunfar, honra, fama, lealtad. Su boca alaba la victoria de David contra los filisteos. Su arenga deja pasar un soplo de vida, concentra una energía surgida de la nada. Un deseo de futuro renace. Su discurso estremece. Cortés descubre en este momento el poder de las palabras, el poder de sus palabras. Ahí es cuando se cristaliza su vocación de escritor. Todos sabemos lo que ocurrió después. Los tlaxcaltecas ofrecen un trato a los españoles. Aceptan seguir en su alianza si ellos toman la ciudad de Tepeaca, enclave mexica en territorio tlaxcalteca. Cortés convence a sus hombres de librar esa batalla. Los españoles vencen, se apoderan de Tepeaca y la entregan a los tlaxcaltecas. Cortés va recuperándose. Las nubes se alejan, pero todavía nada es seguro. A principios del mes de octubre, inmediatamente después de la mortífera victoria de Tepeaca, vemos a Cortés tomar una decisión estupenda. Suspende todas las acciones de los españoles
que son alentados a descansar. Paréntesis surrealista. El conquistador detiene el movimiento del mundo. ¿Por qué motivo? Por su deseo de escribir. Con papel, pluma y tinta, se encierra en una choza y redacta sin parar en un mes el texto que conocemos como segunda carta de relación. Este texto intriga. Que sea una obra maestra no hay duda. Lo que cuestiona es la finalidad de tal escrito en tal contexto. Cuando el extremeño escribe en octubre de 1520 en Tepeaca, ¿cuál es su estatuto? ¿Capitán general de un ejército derrotado? No, su tono no es el de un vencido. Y no habla de su aventura como si estuviera terminada. Héroe de epopeya, todavía Cortés no es vencedor y no quiere vender la piel del oso antes de cazarlo. Presa de las dudas, desalentado, desanimado, sus palabras no traicionan nada de eso. En realidad, su escritura es una terapia, pero una terapia de doble enfoque. A diferencia de lo que dice, no escribe al rey de España. Redacta esa carta a la vez a modo de testamento y como acto de esperanza. Toma en consideración las dos posibilidades. Su aventura puede fracasar y terminar en un baño de sangre. Por definición, un guerrero puede ser muerto en el campo de batalla y Cortés planea esa eventualidad. O, por suerte y ventura, su sueño de mestizaje puede finalmente triunfar. No lo quiere excluir. Así, sumergido en la incertidumbre, da consistencia a lo improbable. De esta forma, escribe una sola obra para lograr dos metas. En previsión de su muerte, para dejar su conciencia en paz, escribe una carta de amor y para exorcizar la muerte, construye un futuro al escribir una página de historia. Se proyecta en la posteridad. Así, la segunda carta de relación tiene dos destinatarios, los mexicanos y la imprenta. A los mexicanos Cortés les expresa su admiración. Recordemos la famosa descripción de Tlaxcala. La ciudad es tan grande y de tanta admiración que, aunque mucho de lo que de ella podría decir deje, lo poco que diré creo que es casi increíble, porque es muy mayor que Granada y muy más fuerte y de tan buenos edificios y de mucha más gente que Granada tenía al tiempo que se ganó. Otro texto famoso es la relación de Tenochtitlán que proporciona la pluma de Cortés alabando con pasión la grandeza de la ciudad mexica. Para dar cuenta de la grandeza, extrañas y maravillosas cosas de esta gran ciudad de Tenochtitlán, no podré yo decir de 100 partes una, de las que de ellas se podría decir, mas como pudiere, diré algunas cosas de las que vi, que aunque maldichas, bien sé que serán de tanta admiración que no se podrán creer, porque los que acá con nuestros propios ojos las vemos, no las podemos con el entendimiento comprender. Son palabras y fuertes. Cortés oscila entre fascinación y amor y lo declara. Nos equivocamos en aceptar la idea de que el conquistador escribe humildemente al muy católico príncipe invictísimo emperador. Su texto es una carta ficticia, una construcción literaria. Estoy de los que consideran que el prólogo de la segunda carta es de la mano de Cortés. ¿Qué leemos? El texto empieza como una carta privada enviada a su sacra majestad del emperador nuestro Señor.
Cortés no utiliza la palabra conquista, habla de las tierras que ha descubierto en el Yucatán y ha sometido a la corona real de su majestad. Ha sometido a la corona real. La segunda parte de la frase constituye una extrapolación arriesgada, pero cabe en el marco de la carta ficticia. Inmediatamente después de esa frase, el texto se desliza hacia la provocación. Cortés habla de una grandísima provincia muy rica llamada Culúa, en la cual hay muy grandes ciudades y de maravillosos edificios y de grandes tratos y riquezas. Y Tenochtitlan está edificada sobre una gran laguna por maravilloso arte. El rey de la provincia es un grandísimo señor llamado Moctezuma. Y el texto de Cortés constantemente va a seguir aminorando a Castilla a través de un perpetuo juego de comparación. Frente a Tenochtitlan y Tlaxcala, Sevilla y Córdoba aparecen como pueblitos. El Tianguis de México es tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca. Los artistas mexicas son más expertos que los españoles. Los mercados mejor abastecidos. La comida mucho más variada, los árboles crecen mucho más alto que en Castilla, etcétera, etcétera. Si realmente Cortés habría escrito una carta a Carlos V, no hubiera dado este tono de burla en su contenido. La verdad es que confiesa, frente a un posible fracaso de su proyecto, su amor por sus vencedores y su interés por su cultura. Carlos V no es más que un pretexto literario. Por otro lado, Cortés escribe para la imprenta. Su relato transforma la expedición de 500 personas en territorio desconocido en acontecimiento mundial. Es cierto, el conquistador, amenazado por el descontento de sus hombres y por el capricho de los indígenas, gana mucho al tomar a la opinión pública por testigo. Pero hay más. Al hacerlo, tiene que anticipar su éxito. Los perdedores no generan sueños. De manera casi mágica, su propio deseo de pasar a la posteridad transformó su disposición mental y suscitó su victoria. La escritura de la segunda carta, que corresponde a una proyección en el futuro, permitió a Cortés apoderarse de Tenochtitlan 10 meses más tarde. Y simétricamente, la toma de Tenochtitlan convirtió a Cortés en escritor. El 8 de noviembre de 1522, en Sevilla, salió de las prensas de Jacobo Kronberger la primera edición de la carta de relación enviada a su Sacra Majestad el Emperador, llevando en el frontispicio el famoso prólogo que acabo de citar, que designaba al autor como capitán general de la Nueva España, con una S. Este texto sella el destino de Cortés. Conoce un inmenso éxito, tanto en España como en el mundo intelectual europeo. Salen 7 ediciones en 2 años, con traducciones a 4 idiomas. Siguen la tercera carta de relación, publicada en Sevilla en 1523, y luego en Nuremberg y en Venecia, y la cuarta carta, editada en Toledo en 1525. En total, la obra de Cortés cuenta con 12 ediciones, lo que es un éxito tremendo en la época. No podemos callar esta fama que va a conllevar la futura consagración literaria de Cortés a través de los siglos. Y aquí la historia de esta concatenación. La fama de Cortés escritor amplía la fama de Cortés conquistador y genera la ira de Carlos V. Por pura envidia, el emperador decide prohibir su obra y acompaña su decisión de una represión feroz.
por cédula del día 1 de marzo de 1527, año del saqueo de Roma, queda prohibido imprimir, vender, comprar y poseer cualquier escrito de Cortés. Y las multas previstas son disuasivas. Los libros ya publicados son confiscados y quemados en plazas públicas, lo que significa que entraron los del Servicio de Seguridad para hacer la inspección de las bibliotecas, etc. Estamos en un grado de censura enorme, ¿no? Entonces, los libros quemados en plazas públicas, quemadas las descripciones eufóricas de la Ciudad de México en medio de su lago plateado, con sus pirámides erguidas, su estupendo mercado. Quemados los relatos del sitio de 1521, de la expedición a las Ibueras, de la llegada de los primeros franciscanos. Podemos entender la reacción psicológica de Cortés frente a esta voluntad real de borrar la historia, de ocultar lo ocurrido. Su proyecto de escribir sus memorias se cristalizó en este contexto. En 1543, cuando Hernán empieza la redacción de la historia verdadera en Valladolid, la situación se mantiene idéntica. La prohibición sigue más que nunca vigente, pero Cortés decide superar los obstáculos. ¿Qué puede hacer un autor prohibido? Escribir bajo seudónimo, bajo anonimato. Cortés va a hacer los dos, pero el subterfugio es tosco, no es suficiente. A manera de lucha contra la adversidad, el escritor concibe una modalidad narrativa inédita. Inventa un narrador ficticio que nunca existió y que no podría tener oportunidad alguna de existir. ¿Cómo la censura sería capaz de perseguirlo, de echarlo en la cárcel? Este soldado raso, gruñón y hablador, truculento y popular, que cita a Flavio Josefo, Salustio y Julio César, no tiene modelo alguno. De principio a fin es un personaje imaginario creado por un escritor que tiene el dominio de las técnicas literarias. Esa invención permitió a Cortés crear un texto mixto, vamos a decir mestizo, de contenido histórico, pero de técnica narrativa novelesca. Lo que nos interesa aquí es el conocimiento del contexto que dio nacimiento a lo que podría ser la primera novela de la historia de la literatura moderna. El tema del nacimiento de la novela ha sido muy discutido y es asunto controvertido. Ejemplo, podemos considerar al Asno de Oro de Apuleyo como una novela. Apuleyo es un autor de Numidia, que nació en Madora, que es frontera de Argelia de hoy y Tunisia, en el siglo II. Es un autor latín, que escribe en latín, y escribió lo que a veces se considera como una novela, pero otros dicen que no. Y vamos a entrar en la discusión de lo que es una novela. Un día tuve el privilegio de grabar una entrevista de Jean d'Ormesson en su casa de Neuilly, unos meses antes de su muerte. Una suerte de plática testamento sobre la literatura. Y el gran autor francés, conocido por su cultura enciclopédica, tocó el tema de los orígenes de la novela y así dijo, cito, la novela nació con Rabelais y Cervantes. La novela nació de la expulsión de los dioses. En la literatura antigua, los personajes no son otros que los dioses. Incluso en Apuleyo, los personajes son Eros y Psique. Es el siglo XVI el que expulsó a los dioses. De esa observación nació un deseo mío
de comparar las obras de Rabelais y de Cortés, que son contemporáneas. También yo tenía en mi memoria la frase de la historia verdadera que negaba la aparición de Santiago Matamoros durante la batalla de Centla. Cortés expulsaba a los santos. Y como Cortés, Rabelais hizo legitimar a sus hijos naturales por el Papa Clemente VII. Vale la pena explorar este caso y centrar un momento nuestra atención en François Rabelais. Es un personaje impactante de la literatura francesa. Nació en Touraine, cerca de la ciudad de Chinon, en una fecha incierta, probablemente 1483. Recibió una educación superior en el ámbito de las órdenes religiosas entre los franciscanos y luego entre los benedictinos. Más tarde fue sacerdote secular, médico, y hizo, se dice, la primera autopsia, diplomático e incluso arqueólogo en Italia. Los arqueólogos siempre son simpáticos, ¿no? Radicó en Lyon, Montpellier, Roma, Torino, Metz y París. Decide en 1524 escribir en francés. Sus textos anteriores eran en griego y latín, como solía ser en el mundo académico. En 1532 publica Pantagruel en Lyon bajo seudónimo. Firma Alcofribas Nassier, que es un anagrama de su nombre, François Rabelais. 2 años más tarde escribe Gargantua y lo publica también en Lyon bajo el mismo seudónimo. M. Alcofribas, abstracteur de quintessence. La quinta esencia era la cosa más sutil que se podía lograr al destilar los productos como lo hacían los alquimistas de la época. Abstracteur de quintessence, lo que es un buen título para un autor, ¿no? Un escritor. En 1546 publica le tiers-livre des faits dits héroïques du noble Pantagruel en París, bajo su nombre, con una autorización real. Sigue el quart-livre, publicado en 1552, igualmente en París. Y Rabelais muere el año siguiente en la capital francesa. Como se sabe, esos 4 volúmenes cuentan las aventuras de gigantes, con una inversión narrativa y verbal absolutamente inagotable, en un estilo picaresco y burlesco que mezcla lo grosero con lo erudito, que alaba los excesos de la mesa y del sexo, al mismo tiempo que plantea una filosofía humanista apoyada en el estudio y la investigación científica. Pero aunque esas aventuras podrían quedar como producto de una imaginación desbordante, hay que leer la obra de Rabelais como una aguda sátira de su tiempo. El autor se burla de personas, de instituciones, de creencias, de prácticas sociales, presentando siempre el contramodelo positivo a favor de la tolerancia, del buen manejo del espíritu crítico, del buen uso de la libertad. Por ejemplo, el irenista Grangousier protege a su pueblo, al contrario del tiránico Picrocol, que sacrifica a sus sujetos. El personaje es de alta complejidad. Es un latinista que escribe en francés, un eclesiástico anticlerical, un hipererudito enemigo de la Sorbona. Hay algo callado en la interpretación de la obra de Rabelais. Se desconoce o se aminora la influencia de las novelas de caballería españolas sobre los escritos del famoso autor francés, lo que se explica por el bajo grado de estudio de esta categoría literaria. Hay una equivocación en considerar de manera sistemática las dichas novelas de caballería como obras de pura ficción. El género
nació claramente de la censura. Casi siempre la novela habla de situaciones reales, conocidas en la época, de abusos de poder, de deficiencias morales, de falta de valentía, y tiene una función de denunciación social. Para burlar la censura, la presentación es siempre igual. Se trata de una traducción de un texto escrito en un idioma extranjero y poco conocido. El autor es inventado o desconocido. Los héroes enfrentan los malos en contextos disfrazados pero identificables. Y finalmente, con la ayuda de los dioses, conocedores de los secretos de los hombres, después de sufrimientos, los malos terminan vencidos, prenda de esperanza para el lector y terapia eficiente para el autor. Finalmente, varias veces estos textos describen una realidad bajo el pretexto de la ficción. Rabelais transpone el modelo, lo adapta al inventar sus gigantes que vienen del imaginario popular medieval. Esta ficción autoriza la denunciación del conformismo, del falso saber, de la intolerancia de la Iglesia, aunque quedan perceptibles las alusiones a la actualidad política, el saqueo de Roma, el deshonor de Carlos V, la dieta de Worms, el destierro de Luther, la paz de las damas, los conflictos de la Sorbona, etc. La ficción permite tratar de manera alegre tanto problemas de fondo como críticas puntuales. Existe un marcador específico del estilo de Rabelais, su comicidad subversiva. Pero en el fondo, la construcción novelesca obedece a una descripción de la realidad. Lo dice el autor mismo en el famoso prólogo de Gargantua, dedicado aux buveurs très illustres et aux vérolés très précieux, a los bebedores muy ilustres y a los sifilíticos preciosos. Aconseja romper el hueso y chupar el substantifico tuétano, recomendando leer más allá de los símbolos lo que dice su novela sobre la religión, la ciencia, la situación de la ciudad y la gestión de los asuntos públicos. Esas son las palabras de Rabelais. Para mí, no hay duda de que los libros de Rabelais sean novelas en la aceptación moderna de la palabra. Es ficción, pero la ficción coexiste con la realidad. Tampoco hay dudas de que la historia verdadera sea una novela. Es realidad, pero la narra un narrador ficticio. Comparto con Carlos Fuentes que se trata de la primera novela latinoamericana. La obra del médico francés y la del conquistador extremeño son concomitantes. Rabelais escribe entre 1532 y 1552 y Cortés escribe la historia verdadera entre 1543 y 1546. Las dos obras tienen en común el deseo de utilizar la ficción para eludir la censura. Ha sido un intento provechoso porque generó por ambos lados obras maestras de la literatura. Sin embargo, fue medianamente eficiente. En 1546, la obra de Rabelais fue condenada por la Iglesia por motivo de herejía y inscrita en el Index de los libros prohibidos. Y Cortés no pudo publicar su historia verdadera bajo su nombre, incluso hasta un siglo después de su muerte. Y hasta ahora tampoco lo ha logrado. En la visión clásica, es Cervantes el inventor de la novela. Bajo su pluma, la irrisión de la novela de caballería se vuelve el tema de la novela. El juego literario es total. Se hace la crítica ficticia de una ficción.
pero podemos considerar que Cortés y Rabelais son los precursores de Cervantes y creo que podemos sugerir que la novela es una astucia de la razón, parafraseando a Hegel. Nació del intrínseco ejercicio de la libertad de los creadores del siglo XVI, quienes en este siglo humanista se rebelaron contra todo tipo de censuras. En su estirpe, la novela es una resistencia. La ficción no contradice la verdad, al contrario, la apoya, la ampara. En esa perspectiva, la ficción Díaz del Castillo ha preservado el texto cortesiano. El hecho de que el anónimo soldado raso totalmente inventado haya tomado cuerpo, haya encontrado nombre y sea hoy un objeto de estudio universitario en las aulas del país es perfecta culminación del proceso de creación literaria. Cortés es más que un novelista, supo dar vida a su narrador, su irreverente doble, supo transformar la ficción en realidad. Gracias. El Gobierno del Estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato y la Fundación Cervantina de México AC, a través del Museo Iconográfico del Quijote, otorgan la presente constancia a Christian Duverger por su conferencia de la Noche Triste a la segunda carta de relación, Hernán Conquistador, Cortés Escritor, este 27 de septiembre de 2021 en esta ciudad de Guanajuato. Los invitamos a continuar con nosotros. Nuestra siguiente conferencia tendrá lugar a las 13 horas en punto.